Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que seas el siervo, la sierva buena y fiel a quien su Señor ponga delante de todos, a quien su Señor añada de manera especial a todos los dones, bienes espirituales, materiales y almáticos que le haya concedido. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera carta. En el capítulo 3, la palabra de Dios dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Qué tremendo esto. Oiga, mis amados, aquí tenemos una disyuntiva grande. Sí. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿El verdadero evangelio es el de las sanidades, el de los milagros? ¿El de la multiplicación de los panes, de los peces? El verdadero evangelio es donde los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados y los muertos son resucitados. ¿Ese es el verdadero evangelio de Cristo? Bueno, no le voy a decir lo contrario, pero quiero decirle que eso es simplemente una expresión, una manifestación del evangelio de Cristo. Sí, óigalo de manera especial. Pero Cristo nunca quiso que la gente pusiera su mirada en los milagros, en las sanidades, sino en el mensaje que él traía, en el mensaje de esperanza, en el mensaje de vida, en el mensaje de redención, de perdón de los pecados y resurrección de los muertos. El evangelio de Cristo es el evangelio de la vida, es el evangelio de la vida eterna. Pero ¿en qué consiste la disyuntiva? ¿Cuál es el evangelio que debo predicar hoy? ¿Cuál es el evangelio al que debo obedecer? Porque Pablo está hablando del evangelio de la tribulación. ¿Cómo llamar la atención? ¿Cómo captar la vocación de niños, jóvenes y adultos? Qué tremendo esto, porque en su evangelio Jesús dice: en el mundo tendréis aflicciones. Van a llegar momentos muy difíciles a quienes siguen este camino, a quienes obedecen a este evangelio. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero si nos vamos a la primera parte,
Yo no sé qué tipo de propaganda se utilizaría para enrolar, para enlistar en este camino a muchos. Es por eso que en el Evangelio según San Mateo encontramos las bienaventuranzas. Qué tremendo esto, ¿no? Porque Jesús comienza su ministerio llamando la atención de su auditorio. Bienaventurados los mansos. Sí, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados todos los que eligen este camino, porque recibirán consolación, porque ellos heredarán la tierra, porque serán saciados, porque alcanzarán misericordia, porque verán a Dios, porque serán llamados hijos de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Óigalo bien. Pero mire esto. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Qué manera de Jesús motivar a sus nuevos seguidores. Y está usted pensando, ¿y cuál es la disyuntiva, pastor? Tenemos el evangelio de la tribulación, porque las bienaventuranzas terminan diciendo a los seguidores de Jesús que por causa de él van a ser perseguidos, van a ser calumniados, van a ser martirizados, y Jesús le dice, no, pero no se preocupen, estén contentos y gozosos. Si los van a azotar, que los azoten con gozo, nunca pierdan el gozo. Porque así como mataron a los profetas en la antigüedad, así también los matarán ustedes. Oh, qué motivación tan tremenda. Dirá usted, pastor, pero usted también está loco. ¿Qué motivación hay en esto? Claro que no hay una motivación, mis amados. Seguir el verdadero evangelio de Cristo no es fácil. No es sencillo. Óigalo bien. Pablo está predicando el evangelio de Cristo y este evangelio le ha traído tribulación, persecución, sufrimiento, dolor. Y la iglesia de Tesalónica, que aceptó el evangelio de Cristo, también ha padecido por causa de su conversión. ¿Qué quieres seguir? El evangelio de la tribulación, que es el evangelio que refleja a Pablo y que es el evangelio que de una u otra manera Jesús está anunciando. ¿O quieres seguir el evangelio de la prosperidad? Sí, tienes que decidirte. Buscas la iglesia, busca a Jesús para poder ser bendecido financieramente en la tierra, para poder ser prosperado económicamente en la tierra, o busca a Jesús para alcanzar misericordia, para que perdone tus pecados, para que te limpie. Busca a Jesús para que te dé su salvación y tu vida eterna, o para qué buscas a Jesús. Eso es lo que Jesús garantiza en su evangelio.
El evangelio de la prosperidad, aunque usa textos bíblicos, es diabólico, que Pablo está anunciando de una u otra manera el peligro de caer en las fauces, en las manos, en las doctrinas de Satanás con manto de doctrina de la fe. Sí, porque hoy hay un pseudo evangelio. Hoy hay algo que parece ser el evangelio de Cristo, pero no lo es. El evangelio de la prosperidad no es el evangelio de Cristo. Dios no necesita tu dinero. Por si no lo sabías, Él es el creador del universo. Por eso le llamamos a Adonai, Señor del universo. Y su palabra dice, mío es el oro y mía es la plata. Claro, también dice, tiene el poder de dar riqueza o de quitarla. Pero la mayor riqueza que puede tener el hombre es la salvación de su alma. Jesús lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo, pero su alma se pierde? ¿De qué le sirvió al rico de la parábola de Lázaro y el rico haber vivido en esta vida con tanta riqueza, con tanta opulencia? Pero al final, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde Jesús lo pone en la escena de esta parábola final, al final? En medio del fuego eterno. Sus riquezas allá no le sirven para nada. Así que ese evangelio de la prosperidad es basura. Óigalo bien. El verdadero ministro de Jesús. Sí. Porque Pablo aquí está presentando el verdadero evangelio de Cristo, por el cual está en tribulación y por el cual la iglesia está en tribulación, está en persecución, versus el evangelio de la prosperidad. Ahora, en esta misma palabra que Pablo nos muestra cuando alguien es verdadero ministro de Jesús, versus los falsos ministros. El verdadero ministro en Cristo Jesús tiene una carga, ya se lo había dicho en el audio anterior, tiene la preocupación por la obra. Sí. Tiene la preocupación de que los hermanos estén creciendo en la fe y que su condición espiritual siga firme, mejorando. De que realmente tengan comunión con el Espíritu Santo y que no se aparten ni a diestra ni a siniestra. Óigalo bien. La preocupación del verdadero siervo de Dios, del verdadero siervo de Cristo, es tremenda. Es que la obra, la labranza, el cultivo, no sea dañado, no sea contaminado. Tiene una preocupación legítima. Óigalo bien. Pablo, no pudiendo ir por diferentes situaciones, las cuales desconocemos en qué Satanás le estaba estorbando, no sabemos, decidió con su equipo quedarse en Atenas y enviar a Timoteo, no solamente para confortar a los hermanos, sino para saber cómo iba la iglesia, cómo iba la vida espiritual de cada uno de ellos. ¡Qué tremendo! Sí, mis amados. Y Pablo dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Quién es el tentador? Qué tremendo esto. Pablo habla de que Satanás le ha hecho oposición. Sí, él dice abiertamente que Satanás le ha hecho oposición en el capítulo 2, pero ahora habla de que tiene una preocupación y esta preocupación es legítima.
Ya se lo dije antes, tenemos un enemigo común, alguien que no le gusta verte crecer delante de la presencia de Dios, alguien que quiere dañar la labranza, alguien que quiere destruir la obra del Señor, alguien que quiere destruir, matar el rebaño de Dios, romper el redil. Óigalo bien. Para hacer de la oveja su presa. Pablo lo dijo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar porque le queda poco tiempo. Sí. Antes de conocer a Jesús, las tentaciones no existían. Porque no teníamos el discernimiento de lo que es bueno ni de lo que es malo, pero luego de haber conocido a Jesús ya sabemos, ya entendemos que le agrada a Dios y que no le agrada, y entonces surge la tentación de apartarnos del verdadero evangelio, de apartarnos del verdadero mensaje de Jesús y volver a hacer lo que cada quien le viene en gana. Pablo tenía esta preocupación legítima, la preocupación de que los hermanos de Tesalónica, óigalo bien, hubieran caído en manos del tentador y se hubiera dañado, destruido todo el trabajo. Por eso, Santiago, el hermano de Jesús, obispo de la iglesia de Roma, en su carta a las iglesias, en el capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Sí, mis hermanos, seremos tentados una y otra vez. El mismo Jesús fue tentado. La Biblia dice que fue tentado en todo. Algunos creen que solamente Jesús fue tentado en el desierto. Jesús tuvo múltiples tentaciones. Aún en su infancia, en su adolescencia y en su adultez. Jesús fue tentado permanentemente. Pero de él dice que nada pecó, dice la Biblia. No cayó en ninguna tentación. ¿Qué crees que no serás tentado? Si Satanás se atrevió a tentar al mismo Jesús. Óyelo bien. ¿Crees que no serás tentado? El mismo Pedro cayó en las tentaciones de Satanás en alguna ocasión. ¿Y crees que no serás tentado? Las tentaciones para el creyente en Cristo Jesús, para el verdadero creyente en Cristo Jesús, están a la orden del día. Esto es a diario. Pero Santiago escribió, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, mi amado, mi amada, hay un premio para aquellos que hayan resistido. Pablo estaba preocupado realmente porque la iglesia se hubiera destruido, hubiera caído en los lazos de Satanás, y ese trabajo arduo que se hizo hubiera sido en vano. Qué tremendo esto, ¿no? Pablo recibirá la noticia de que los hermanos no cayeron en las trampas del enemigo, que siguen firmes en la fe. Y esa es la invitación que la palabra hoy tiene para tu vida y para la mía. Sí, no sigas ese falso evangelio donde todo tiene que ir bien. No sigas ese falso evangelio donde a las cosas no salir bien, caes en los lazos del enemigo. Dejas toda tu vida en los lazos del enemigo y no vives en la libertad que Cristo te ha dado. Sigue el verdadero evangelio y mantente firme en la fe. No caigas en las tentaciones de Satanás. Dios te bendiga grandemente.